Bienvenidos a Muy Charladito, un podcast hecho por universitarios amantes de la radio y la buena comunicación. Mi nombre es Cristian Cortés y hoy les estaré acompañando en este maravilloso viaje, junto a Dana. Hola Cristian, buen día. ¿Cómo estás en este día de hoy? Gracias por la invitación a este programa tan interesante. Un saludo a mis compañeras Valentina y Omaira y por supuesto a todos los oyentes. Valentina. Un saludo para todos ustedes que nos están escuchando en este momento, para mis compañeros Cristian, Dana y Omaira. Quien les habla es Valentina Urrego. Bienvenidos. Y Omaira. Hola Cristian, ¿cómo estás? Gracias chicas por estar acá. Bueno, y sin más preámbulos, comencemos. Nuestro capítulo de hoy se llama La radio y quienes la transforman, un poco de historia y de magia. Hoy nos acompañan tres grandes mujeres, inteligentes y al igual que yo, enamoradas de la radio. Junto a ellas les contaremos todos los pormenores de la historia de la radio en Colombia. Bienvenidos. La radio en Colombia tiene una historia muy interesante que nos ha apasionado explorar. Desde su nacimiento en 1947 con Radio Sutatensa, donde se consolidó como un referente de entretenimiento, pero sobre todo de educación para las poblaciones más vulnerables. La radio no deja de sorprendernos y hoy les queremos contar por qué es tan fascinante. Para ello, les tenemos preparados algunos grandes temas que son imposibles de no tocar si lo que queremos es conocer la radio desde sus cimientos. Por esto, Dana nos hablará de la historia de la radio. Omaira nos sorprenderá hablándonos de la radio de antes y de ahora. Valentina nos ilustrará sobre la importancia de la radio en la comunicación y el periodismo colombiano. Y yo les hablaré un poco sobre esos referentes tan importantes para la radio de antes y de ahora. Bueno, y sin más preámbulos, comencemos con Dana. Dana, es un gusto saludarte el día de hoy. Por favor, queremos saber todo sobre la historia de la radio en Colombia. Hola, buen día. ¿Cómo están en este hermoso día de hoy? Claro que sí. ¿Qué es la radio para ustedes? En mi opinión, la radio es un medio de entretenimiento para las personas en el hogar, en el trabajo, en el estudio. Todos los días escuchamos este medio de difusión con temas interesantes para el hogar, la cocina, noticias, chismes de la mañana, música. Pero ya sabemos lo de siempre, que es la radio. Pero nos preguntaba, ¿cuál es la historia de la radio? ¿Se la saben? Por eso hoy hablaremos sobre la radio y mucho más. La historia de la radio comienza en el siglo XIX y culmina en el siglo XX. ¿Siglo XIX? ¿Cómo así? ¿Por qué comienza en el siglo XIX? ¿Qué pasó ahí? En el siglo XIX es el descubrimiento de las ondas científicas de Hartmut Cremer y Henry Hertz. Hallaron las ondas de la radio, energías magnéticas y campos electromagnéticos que se propagan en el espacio. 1873. ¿Qué pasó ahí? En 1873 hubo el producto de sus experiencias, al respecto de la década anterior. Mauer se investigó que los campos eléctricos variables creaban campos magnéticos variables, lo cual genera ondas entre los magnéticos. El telégrafo. ¿Qué es el telégrafo? Para ustedes, el telégrafo son ondas transmitidas por una invención de telégrafo sin hilos. A finales del siglo, el inventor en 1895 se inició la primera transmisión de radio por el inventor italiano Marconi. Envió una señal eléctrica a través de una colina a una distancia de 3 kilómetros, probando que la transmisión era imposible, aunque hubiera obstáculos directos en las ondas de radio en 1899. ¿Sabían esos compañeros y oyentes? Envió señales desde Dover de una estación cercana, Boulogne, Francia, a través del canal de Mancha, 48 metros. El primer aparato de radio. ¿Cuál fue el primer aparato de radio? ¿Cuál fue la primera radio inventada? En 1910, por los estadounidenses Henry y Graham, fue que crearon una radio galena. El tercer dato curioso sobre la radio, que era la radio amateur, en las primeras décadas del siglo
XX, la radio fue principalmente utilizada por aficionados, entusiastas de la electrónica. También el cuarto dato, no sé si este dato se lo saben, compañero Cristian y oyentes, el cuarto dato es el desarrollo de la radio. ¿Cómo se desarrolló la radio? La radio se desarrolló a medida que la tecnología vaya innovando, la radio avanzaba, se comenzaron a establecer estaciones de la radio comercial. En 1906, Regina Fed, la primera transmisión de la radio, la programación de la música. El quinto dato es la estación de la radio como medio de comunicación, como fue avanzando la tecnología mejoraba, se convirtió en un modelo de comunicación cada vez más popular y accesible para el público general. Durante la década de 1920 y 1930 se establecieron numerosas estaciones de radio, comenzaron a transmitir programas de entretenimiento, noticias y deportes. Sexto dato, y también el más importante, la llegada de la radio FM. ¿En qué época fue? Fue en 1930. El ingeniero estadounidense Edwin Armstrong desarrolló la tecnología de la mejor frecuencia FM que permitía una mejor calidad de sonido y una menor interferencia en comparación con modulación de amplitud FM. Ya para terminar, vamos a hablar de unos datos importantes. Séptimo dato, la radio fue en la Segunda Guerra Mundial. Desempeñó un papel crucial de difusión, noticias, información en el hogar, se utilizan para sistemas de la comunicación militar. La radio en la era digital, con el avance de la tecnología digital, ha evolucionado, experimentado, números de opciones, radio en línea, podcast, servicio en línea, transmisión que permiten a oyentes que pueden hacer una amplia variedad en un contenido en cualquier lugar y momento. La actualidad, ¿qué ha pasado ahorita desde el 2000 al 2023? Ha evolucionado la radio digital, la señal es mejor, ahora nos podemos comunicar desde celulares, computadores y ha ocurrido muchos avances tecnológicos que permiten a los oyentes actualizarse y más a buscar programas como podcasts, contenidos digitales como las redes sociales y la transmisión con cámara, todo eso de los que oyentes escuchen y ven los programas de sus. Muchas gracias, Cristian, por esta invitación. Gracias, Dana, por esta investigación y por ilustrarnos con algo tan relevante como es la historia de la radio y la llegada a Colombia. La radio en verdad tiene un poder incalculable, tiene la facilidad de llegar a millones de personas, cautivarlos, entretenerlos e informarlos. Solo basta con sintonizar tu cadena radial favorita para lograr captar la magia que sale de ese aparatito, que tan solo los abuelos amaron tanto. Hoy en día se consolida como uno de los medios de comunicación masivos más importantes del mundo y así trasciende la radio, ¿no? Bueno, para continuar quiero hablarles de los principales exponentes de la radio en Colombia desde sus inicios. Bueno, Colombia tiene muchísimos exponentes en la radio desde sus inicios. Creo que son protagonistas de la historia, de la cultura y de la sociedad. Algunos de ellos, por ejemplo, Elías Pelet Buitrago, que fue el organizador de La Voz Barranquilla, la primera emisora colombiana que inició su transmisión al público en general el 8 de diciembre de 1929. Otro referente importantísimo sería Hernando Bernal Andrade, fue el creador de la Radio Santa Fe, una emisora pionera en la información política y social del país, que tuvo gran influencia en la opinión pública. Además, por ejemplo, Antonio y Rafael Fuentes, que fueron los fundadores de la Radio Cartagena, una emisora que se especializó en la difusión de la música tropical y caribeña, así como en la promoción del Carnaval de Barranquilla. Otro referente importantísimo que no podemos dejar atrás es Fernando Londoño Henao. Fue el fundador de Caracol Radio, otra de las cadenas radiales más influyentes y prestigiosas del país, que ha liderado la audiencia con sus noticieros, espacios musicales, dramatizados y humorísticos. Estos son solo algunos de los nombres que han hecho historia en la radio de Colombia, pero no podemos dejar atrás otros referentes también muy importantes que aún suenan en este momento en el país. Por ejemplo, Enrique Uribe White,
que fue el primer director de HJN y el pionero de la radiodifusión en Colombia. Bajo su dirección, la HJN transmitió programas musicales, culturales, informativos y dramatizados. También fue el creador de la primera radionovela colombiana llamada El Derecho de Nacer. También Fernando González Pacheco fue un presentador, actor y humorista que participó en varios programas de radio y televisión. Su estilo era muy particular y hoy lo recordamos con gran entusiasmo. Otro referente también importante es Julio Sánchez Cristo. Es un periodista y director de radio que ha liderado grandes programas de gran audiencia y influencia en el país. Su programa La W es uno de los más escuchados y reconocidos por su contenido informativo, analítico y entretenido. No podemos dejar atrás a Yamid Amad. Es un periodista y empresario que ha sido uno de los referentes del periodismo radial en Colombia más importantes. Ha dirigido programas como 6 AM, Hoy por Hoy, Caracol Noticias y Todelar Noticias. También ha sido el fundador y presidente de varias emisoras como Caracol Radio, CMI Radio y RCN Radio. Estos son algunos de los referentes más importantes de la radio en Colombia y creo que también son personas que hay que tener en cuenta si queremos hacer buena radio en este país. Y bueno, para continuar con este maravilloso viaje, quiero darle la bienvenida a Omaira, quien nos hablará de la radio de antes y de ahora y nos dará paralelo de lo que fue y sigue siendo la radio. Omaira, gracias por estar aquí. Hola, muy buen día para todos, compañeros, queridos oyentes. Sí, para continuar con este tema tan interesante que tenemos el día de hoy sobre la radio en Colombia, continuamos hablando de lo que era la radio antes versus lo que es ahora en la actualidad. Y como bien sabemos, la radio ha venido evolucionando grandemente. Empecemos por decir que el aparato donde se escuchaba la emisora era una cosa grande de madera. Ahora podemos encontrar radios hasta de bolsillo, los mismos celulares, podemos escuchar la radio. Y ahora que existe la radio online, es más fácil conectarse a cualquier momento desde cualquier parte del mundo. Antes las emisoras quedaban más locales, ahorita cualquier emisora, usted de cualquier parte del mundo se conecta y puede escucharla a donde esté. Y bueno, otra de las cosas que podemos mencionar es que antes se hacían programas pregrabados, hasta se usaban libretos. Ahora se usa mucho la improvisación. Y como bien decía el locutor Hernán Peláez, el oyente antes se hacía su propia imagen al escuchar la radio. Y entra aquí este tema tan bonito que me parecía que es lo de las radionovelas. Toda la creatividad que había para realizar una producción de estas donde los oyentes ponían a volar su imaginación. En cambio ahora vemos que las emisoras están con transmisión de cámara en vivo, ya eso lo hace prácticamente todas las emisoras. Pues pienso que esto ya pasa a ser un medio audiovisual y personalmente pues considero que le quita un poco de magia a la radio que era antes. Yo tengo un recuerdo de niña y es que yo creía que detrás de esa radio que escuchaban mis padres estaban todos los cantantes listos para cuando alguien llamara a solicitar una canción. Yo creo que aparte de la ingenuidad como niña también está el no conocer ninguna imagen de lo que había allí detrás. Esto hace crear su propia imagen, su propia imaginación. Entonces, era en parte, considero bonito lo que se hacía antes con tener como ese reservado de la imaginación. Ahorita encontramos que normalmente ya presentan todas las emisoras en vivo y se ven en cámara, los locutores y todo. Pero bueno, también recordamos la interacción del oyente con el locutor. Y antes se hacía por medio de cartas que enviaban a las emisoras.
para que la leyeran, bien sea dando anuncios o también cartas de amor. Me acuerdo que se dedicaban canciones y eran medios, era un tipo de medio de comunicación para enamorarse, hasta así, y para informarse. Yo recuerdo hace un tiempo que iba al colegio, mi mamá escuchaba una emisora en ese tiempo que se llamaba Radio Reloj, y los anuncios eran como, por ejemplo, para informarle a don Pablo que mañana viaja su hija Ana de Bogotá para que la esperen en el cruce. Y todo este tipo de avisos eran los que se usaban antes en la radio por medio de cartas. Pero ahora con todos los medios digitales, toda la era digital, creo que el más usado para comunicarse con las emisoras es por medio de WhatsApp. Ya es muy rara la emisora que recibe una llamada al aire para solicitar canciones o cualquier servicio social que necesite. Todo es por audios de WhatsApp. Bueno, y como último apunte, cabe destacar que la radio de ahora tiene algo, considero algo muy positivo, y es que investiga y va al lugar de la noticia, a transmitir lo que está ocurriendo. No era como en los tiempos de antes, que esperaban que los periódicos sacaran las notas para poder leerlas. Y pues eso creo que es un lado positivo en lo que también ha evolucionado la radio. Y bueno, pues estos fueron de los datos más destacados de lo que era la radio antes y el cambio que ha tenido a través de los años. Entonces, hasta aquí mis aportes. Le doy el paso a mi compañera Valentina, que trae otro tema muy interesante por escuchar. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por tu participación, por tu apreciación y por tus aportes. Antes de pasar con Valentina, quisiera contarles una pequeña anécdota muy personal. Y pues es que este tema de la radio me hace recordar mucho a mi niñez, ya que crecí con un padre que siempre ha amado la radio. Despertaba todas las mañanas en mi campo para ir a estudiar y me despertaba con la radio, ¿no? Escuchando que mi papá comentaba lo que escuchaba en la radio, las noticias, la música que colocaban. Entonces esos recuerdos son imborrables, y creo que también ese poder de la radio es lo que marca, ¿no? Lo que deja huella. Y bueno, ahora quiero darle paso a Valentina, quien nos hablará sobre la importancia de la radio en la comunicación y el periodismo colombiano, un tema muy interesante. Adelante, Valentina, ¿cómo estás? Un saludo para todos ustedes y para mis compañeros Cristian, Dana y Omaira. Gracias, Cristian, por compartir este espacio con nosotros y también con nuestros oyentes para ilustrarlos de temas muy importantes, como es en este caso traemos el de la historia de la radio, ya que muchas veces nosotros escuchamos mucho la radio, nos gustan los programas que dan allí, pero en realidad no sabemos nada sobre ella. Por eso en este caso todos estos temas que estamos relacionando se trata de la radio. En esta ocasión a mí me tocó sobre la importancia de la radio en la comunicación en Colombia. Pues como sabemos, la radio ha sido la emisora más tradicional que forma parte de la vida en Colombia, en sus buenos y malos momentos. Desde que empezó su transmisión en el siglo XX, ha desempeñado un papel muy importante en la construcción de nuestra nación. Al escucharlos se reúnen las voces regionales, lo que nos permite reconocer las diferencias y disfrutar diversas culturas. Se transmiten acontecimientos políticos, movimientos sociales y se recrean diferentes diálogos nacionales como temas relacionados con problemas y avances en nuestro país. En este medio ha generado diferentes cambios a través de estos avances tecnológicos. A lo largo de décadas, la radio se ha mantenido como una de las más conocidas y novedosas, siempre atrayendo la atención y gustando mucho a nuestra sociedad.
Su objetivo es conquistar un espacio de diálogo, construyendo una práctica comunicativa en la que se realizan propuestas basadas en información y en entretenimiento. Según Arnhem, en el 2015, la radio se estimula una unificación de la cultura popular, centraliza, colectiviza y estandariza. Una misión es ilustrar y deleitar, permitiendo al oyente acceder a lo que no puede leer en los libros y periódicos debido a sus limitaciones de tiempo. También sabemos que la radio se utiliza para contribuir a la construcción y a la identidad y a la opinión de nuestra sociedad, teniendo en cuenta que el lenguaje auditivo y la capacidad imaginativa a través de la escucha, su voz y sus silencios y efectos que se realizan. A lo largo de sus 89 años, en nuestro país, la radio ha experimentado 4 revoluciones, como comenzó en el siglo XX, con la llegada de los transmisores, luego con la aparición de la radiofrecuencia modulada, después con los avances de la tecnología digital y finalmente la última está relacionada con la radio en las plataformas de Internet. Este medio de comunicación se desempeña un papel muy importante en la relación con los conflictos y las emergencias que ha tenido Colombia. Estas historias son contadas y transmitidas de generación en generación a través del discurso. Aún en la actualidad, la oralidad, la escucha y la sensibilidad auditiva siguen presentes. El famoso radiofónico historiador Eduardo Gutiérrez recopila esta tradición oral en la sociedad, recordando décadas al escuchar grandes voces como la de Yamit Amar, Juan Goseín y otros reconocidos profesionales de la comunicación aquí en Colombia. Al mismo tiempo, ha dado paso a la radio comercial, que comenzó a destacarse en el 2014 gracias a la invención de la tecnología del 4G, el App Store, Windows Off, Android Market, tablets portátiles y redes en Internet. Además, en las aplicaciones como el WhatsApp, incluidas en todos los celulares, otorgan mayor importancia a los oyentes al utilizar sus redes sociales, sus correos electrónicos y mensajes de texto. 2 años después, los gerentes y las cadenas de estas emisoras tradicionales comprendieron la importancia de este avance tecnológico y la necesidad de no perder a su audiencia, y pues ellos como estrategia comenzaron a utilizar medios tecnológicos como la web para subir sus propios contenidos y llegar al alcance de todos sus oyentes. Por esa razón, las 5 primeras emisoras con mayor audiencia se han unido a esta nueva estrategia comercial. Entre ellas encontramos Caracol Radio, la W Radio, la Blue Radio, RCN Radio y la FM. Valentina, en serio, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que es bastante enriquecedor y siento que este viaje por la historia de la radio en Colombia nos ha dejado grandes enseñanzas, y no quiero que nos vayamos sin antes hablar de uno de los referentes de la radio con más fuerza, poder en su voz, además un líder en la opinión pública de nuestro país. Él es Hernán Peláez, quien recientemente lo vimos en una entrevista que nos sugirieron en la universidad, y queremos conversar un poco sobre las enseñanzas que nos dejó este amante de la radio. Bueno, chicas, ¿qué podemos decir sobre esta entrevista y sobre el señor Hernán Peláez? La historia de Hernán Peláez. Yo, como estudiante de comunicación social, opino que Hernán Peláez es un locutor periodístico que en este documental está narrando su vida y los tiempos de la radio, su carrera, sus inicios como profesional en un mundo de la radio deportiva, con su expresión de narrar eventos deportivos para captar atención de las personas en diversas tecnologías que captan el sentido del humor al comunicar. Un estilo único a hablar, narrar, es lo que hizo que fuera un profesional con valores y compromiso sobre el periodismo. Y lo de la radio, la deporte, el amor, la pasión. Y coincido también con mis compañeros, con mi compañera Valentina, coincido con todos sus argumentos, porque la historia de la radio ha innovado mucho.
en muchas plataformas. La historia de la radio. Yo como estudiante de comunicación social tomo mi punto de opinión y coincido con los argumentos de mi compañera Valentina. Claro que sí, Valentina. Hernán Peláez es un locutor periodístico que este documental está narrando su vida y los tiempos de la radio, su carrera, sus inicios como profesional en el mundo de la radio deportiva, con su expresión de narrar eventos deportivos para captar la atención de las personas en diversas tecnologías que captan el sentido del humor al comunicar un estilo único de hablar y narrar. Él solo que hizo que fuera un profesional con valores y compromisos sobre el periodismo, la radio, los deportes, el amor y la pasión de su carrera, así como nosotros tenemos amor y pasión a nuestra carrera de comunicación social y periodismo. Claro que sí, Cristian, para ti y para mis compañeras y las personas que nos están escuchando en este momento, nuestro conversatorio y opiniones sobre la historia de la radio, donde no se puede dejar atrás a Hernán Peláez, quien nos ha dejado un video en su entrevista, cómo comenzó la historia de sus comienzos en la radio. Nos explica de una manera muy divertida cómo fueron que sucedió las comunicaciones, ya que informaciones que esos eran de una forma de discurso. Entonces él comentaba que ellos, como no tenían un local como hoy en día, una parte de emisora, ellos solo contaban como con parlantes, los cuales ellos ahí empezaron a dar sus informaciones. Pero también él nos contaba que los ideales de estas emisoras fueron halladas para la educación y la cultura, pero también se dieron cuenta de que tenían que llamar más la atención, aparte de esas dos ideales fundamentales con las que se formó. Empezaron a crearse como esos primeros programas de entretenimiento que fue muy llamado y muy llamativo para estas personas. Fueron las radionovelas, que fueron como muy conocidas en esas épocas, como la de nuestros abuelitos. Como no había una televisión en esos momentos y lo primero que empezó a existir fue la radio, para ellos era algo muy novedoso una radionovela. Así pues siguieron como su evolución hasta llegar a hoy en día, hasta al alcance de la tecnología que actualmente estamos observando o viviendo, para así ellos seguir teniendo y aumentando su audiencia en cada uno de sus programas. Pues espero que les haya gustado mucho esta opinión, y pues vamos a seguir con las demás opiniones de nuestros compañeros. Adelante. Coincido con muchas de las ideas de Dana y Valentina, y además de todo lo que dicen ellas, Hernán Peláez nos muestra una cara amena sobre la historia de la radio en Colombia, con grandes anécdotas que nos conectan con él y con todo lo que hizo en la radio y aún hace hoy en día. Hernán es un exponente no solo desde su mirada crítica a la sociedad y al Estado, sino desde su sentimiento al hablar de la radio como una pasión y no solo como un trabajo, ¿no? En su entrevista nos muestra su idea de cómo ser profesional y disfrutar también siéndolo. Además nos sumerge en una radio que nació en Colombia con radionovelas y que hoy en día es un gran exponente en el periodismo, la denuncia y también el entretenimiento. La radio, según Hernán, nos conecta y nos hace crear historias desde la perspectiva de una voz. Bueno, y respecto a la historia de la radio en Colombia que nos narra Hernán Peláez, considero que Hernán Peláez es un ícono de la radio, ya que con su espontaneidad, su forma de ser tan natural de expresarse, hace que el oyente capte su atención. Su gran experiencia por el trabajo ejercido en la radio y sobre todo querer compartir esas experiencias vividas con los demás
Esto solo demuestra la calidad de ser humano y profesional que es. Hernán Peláez nos muestra cómo es trabajar por vocación y compasión, no por obligación. Dana, Valentina, Omaira, muchísimas gracias por sus aportes y sobre todo por tomarse el trabajo de investigar y darnos a conocer la historia como no la conocíamos, la historia de la radio. En verdad, Hernán Peláez es una figura en toda la extensión de la palabra. Nos muestra una carrera que floreció en momentos donde la tecnología aún no había acaparado a las personas y donde era muy importante y placentero el compartir con la familia todos sentados y reunidos alrededor de un aparato de radio. Momentos que solo las personas que lo vivieron tienen impresos en su memoria. Además tienen la radio también a flor de piel. Y bueno, creo que eso fue todo por este capítulo. Nos despedimos con un gran sentimiento de pertenencia hacia nuestra radio. Y nos vamos, no sin antes invitarlos a que no dejemos morir la radio, sigamos escuchándola, mantengamos viva esa llama grandiosa de la radio, esta forma increíble de entretenernos, informarnos y educarnos. Soy Cristian Cortés y los invito a seguir este podcast y escuchar cada capítulo de esto que se llama Muy Charladito. Hasta pronto.